Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Ya son las 9:02 de la mañana, estamos a primera hora, ya estamos llegando al final de este programa, pero antes de cerrar, tenemos aquí a una persona muy importante que ya hemos invitado, Benito Balam, Juan Gabo. Así es, hoy nuevamente abrimos este espacio, su presencia en la cabina de A Primera Hora, porque ahora nos va a platicar y nos va a declamar tú sabes, dentro de la literatura, por si no lo sabes, también hay poesía, y más cuando viene del náhuatl o del maya, y que sobre todo impacta en tu interior. Es decir, toda esa tradición, hoy lo vamos a tener nuevamente con Benito Balam, que él es licenciado en Ciencias Políticas, es poeta, es escritor, también es maestro en psicoterapia humanista, es acompañante espiritual, y actualmente director del Centro Comunitario La Fonte, desarrollando un trabajo pastoral y de formación humana. Bienvenido nuevamente, maestro. Bienvenido, Benito. Me da mucho gusto de nuevo estar aquí con su auditorio, con ustedes. Los saludo desde mi corazón y con todo gusto preparado para leerles algo de poesía náhuatl y maya. Adelante. Pero antes, platícanos brevemente cómo te fue en la presentación de tu libro. Porque hablamos de Sentipensar Indocristiano hace unos días y ya tuviste tu presentación. No, excelente. Realmente lo nuevo que siempre refresca es la participación tanto de los invitados como del público. Porque para mí no es solamente la presentación de un libro, sino es más bien como la polifonía de voces que se presentan en el encuentro, ¿no? Y de diferentes disciplinas también, porque tuvimos un recital de poesía, un recital de música, un recital de danza y, bueno, un conversatorio con la gente, y resultó ser algo sumamente enriquecedor. Siempre es un redescubrimiento, ¿no? Planteo yo lo que traigo, pero en el diálogo se reencuentra uno de manera diferente, con diferentes ángulos, y eso es lo sorpresivo, ¿no? Porque no es solamente lo que el escritor escribe, sino cómo es recibido y cómo se interpreta por el lector, por la lectora, ¿no? Fue algo muy nutritivo y muy variado, ¿no? Sí. Y bueno, en este caso estamos hablando de la poesía, que la poesía en náhuatl y maya, para sanar o para despertar el interior de nosotros. Entonces tenemos aquí algunos poemas que no sé si nos puedas compartir. ¿Cómo no? Quisiera retomar un poco al maestro Miguel León Portilla, que él hizo mucho trabajo de traducción de los cantares mexicanos del náhuatl al español, y en los últimos años de su vida se dedicó mucho al estudio del Nican Mopogua. El Nican Mopogua es el relato guadalupano, y generalmente lo conocemos por tradición oral o bien en escritos de grandes párrafos, pero él lo que hizo fue desglosar al nivel original, que es la poesía náhuatl. Y entonces voy a dar un ejemplo de eso con la traducción que él hace en un libro que se llama Tonantzin Guadalupe, Pensamiento Náhuatl y Mensaje Cristiano en el Nican Mopogua, del Fondo de Cultura Económica del año 2000. Dice: a la tierra florida, a la tierra de nuestro sustento, me introdujeron, allí donde el rocío resplandece con rayos de sol. Idéntica expresión empleó el autor del Nican Mopogua, acota Miguel León Portilla. Allí vi
a las variadas, preciosas, fragantes flores, las amadas flores cubiertas de rocío, con los resplandores del arco iris. Allí me dicen: canta, corta flores, las que prefieras. Yo las pongo en el hueco de mi tilma, como más tarde lo hará Juan Diego. Pero este es un poema muy anterior. Las variadas y fragantes flores. En verdad, solo el dueño del cerca y del junto hace que alguien merezca las flores aquí en la tierra. Por esto llora mi corazón. Recuerdo que he ido allá a contemplar la tierra florida. Yo, cantor, y digo, en verdad, no es lugar bueno aquí en la tierra. En verdad, otro es el lugar a donde hay que ir. Allí hay alegría. Vaya yo allá, vaya yo a cantar al lado de las variadas y preciosas aves. Disfrute allá de las bellas, fragantes flores, las gustosas, las que embriagan con gozo, solo las que embriagan y alegran en su fragancia. Este es un cantar mexicano y, como les digo, de siglos atrás, del acontecimiento guadalupano. Sin embargo, ya hay un preludio, es como el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento de los pueblos originarios, que vienen siendo su flor y canto, in Xochitl, in Cuicatl, que así con ese disfrazismo lo mencionaban, y el disfrazismo es un recurso muy de la flor y el canto, porque nos habla de dos términos que aparentemente son separados, pero cuando se juntan adquieren diferentes significados, un nuevo significado. O sea, pertenecen a un nuevo giro del vocablo, que el vocablo nos da a entender un nuevo sentipensar. Cuando estamos hablando la vez pasada, ¿verdad?, de ese sentir y ese pensar, ¿cómo se incluyen, cómo se integran? Pues se integran en el corazón, ¿verdad? El sentimiento llega al corazón, pero está en todo el cuerpo, ¿sí? Cuando nos movemos, y por eso para mí es muy importante la danza, para los antiguos pueblos de nuestro país y de todo el continente, la danza, bueno, yo diría de todo el mundo, los pueblos originarios están en todo el mundo. La danza es entrar en contacto con nuestra energía interna y externa, y en contacto con toda la naturaleza, y entonces en ese momento sentimos. La manera más propia de sentir es mover el cuerpo, ¿sí? Y pues por eso también la sexualidad está íntimamente ligada al sentir, ¿no? Y luego cuando llega al corazón, estamos hablando del centro de la persona. El centro de la persona es como todo ese cuerpo entra en la radiación de su energía, en donde se da el pulso de esa energía. Y es a partir de ese sentir en el corazón donde viene a descifrarse nuestro pensar. Así lo entienden los pueblos originarios. No es algo que está separado. Lo hemos separado en Occidente, el pensar del sentir, al grado de que estamos desintegrados, estamos
desentimentalizados. Insensible. Sí. Insensibles. Sí, sí, es cierto. Separamos mucho. Luego nos dicen, ¿no? Tú eres más como, dicen, eres más como que piensas con el corazón que con la mente, ¿no? O sea, nos separan así, ¿no? O nosotros mismos nos separamos así cuando es una sola cosa. O deberíamos usar las dos cosas al mismo tiempo. Aprender a usarlas. Claro. Esto, cuando escucho parte de este poema, Benito, me hace conectar con una poesía náhuatl que le gusta mucho usar la metáfora, que le gusta mucho frasear con el simbolismo y sobre todo de los principales elementos que encuentran pues, en la vida misma. La muerte, la vida, el amor. ¿Qué tanto hoy en día esta poesía podría tener y mantener vigencia en el sentipensar de la persona moderna? Bueno, como decimos, la modernidad se ha encargado de segmentar, ¿no? Hasta el mismo pensamiento, ¿no? Si no tienes determinada especialidad, pues como que está cancelado y prohibido que tú hables sobre ese tema, ¿no? Como si no pudiéramos tener esa manera de incluir los diferentes temas que existen en nuestra vida, aunque no seamos especialistas, ¿no? O sea, desde luego, a nivel profesional se necesita una especialidad para abordar los temas, pero en la vida cotidiana necesitamos también tener como un horizonte, ¿no? Un horizonte que se integre, que se vayan integrando tanto los sentires como los pensares, ¿no? Y esos saberes nos van dando orientación. Y ese es el gran reto que tenemos hoy en día, ¿no? Cómo poder vivir esos sentimientos, ¿no? No solamente reflejarlos, no solamente verlos a través de las obras de arte o de los medios de comunicación, ¿no? Como algo en tercera persona, ¿no? Y de manera indirecta, sino más bien retomar nuestra propia experiencia de ese sentir y ponerle palabra, ¿no? Porque cuando aprendemos a nombrar lo que sentimos, aprendemos a pensar y pensar, fíjense, es nombrar lo que sentimos, ¿sí? O sea, nombrar es pensar lo que sentimos, darle palabra a lo que está identificar por dentro vivificándose, ¿no? Exactamente. Pues sí. Con eso quisiéramos que regresáramos a seguir profundizando desde la poesía náhuatl y maya. De acuerdo, bueno, son las 9:14 de la mañana. Vamos a un corte y regresamos. Ya son las 9:17 de la mañana. Estamos de regreso aquí a Primera Hora. Les recordamos que tenemos con nosotros a Benito Balam, quien es maestro en psicoterapia humanista y acompañante espiritual, entre muchos otros títulos que tiene. También es poeta. Y bueno, está aquí con nosotros. Estábamos continuando sobre estos temas. Sí, retomando una frase con la cual cerramos el anterior bloque. Pensar es nombrar lo que sentimos. Exacto. E imagino que la poesía tiene su máxima expresión de un sentimiento a través de la palabra. Claro, porque el pensar nos abre el horizonte de aquello que realmente estamos viviendo, ¿no? Y esa experiencia de vida tiene que ver con el sentir nuestra vida, o sea, es hacerla propia, apropiarnos de nuestra vida. Y eso se refleja en nuestro pensar. Por eso no es lo mismo tener ciertas ideas o conceptos de las cosas a pensar por cuenta propia, ¿sí? Uh-huh. Porque si solamente tenemos las ideas de otros, no nos terminamos nunca de apropiar nuestra propia vida. Si solamente estamos nombrando los sentires de otros, no terminamos de nombrar nuestra propia vida, no nos hacemos dueños de nuestra vida, ¿no? Por eso es tan importante aprender a pensar y el aprender a pensar con el aprender a sentir, ¿no?
Les voy a leer un poema de mi autoría, donde incluyo la poesía maya, asimilando lo más que puedo esa tradición del Popol Vuh y el Chilam Balam, que tiene que ver con el solquín. El solquín, traducido al español, es piedra del tiempo. O sea, es cómo se va haciendo la cuenta de los días, la cuenta de los soles más específicamente, porque el curso de un sol es todo un día y toda una noche. Entonces nosotros venimos haciendo esa cuenta milenariamente. Y este poema está dedicado justamente a eso, al solquín, piedra del tiempo. Y les voy a leer algunos fragmentos. El fragmento 2 dice: Ahau, que es Señor, Ahau Katun, Katun, que es la piedra. Ahau Katun, piedra del tiempo, árbol de la vida, árbol de la esperanza, árbol sagrado. Desfoliado será tu signo, desperdigada tu descendencia, tu linaje, vértebra a vértebra. Pondrán a la venta tus tesoros, tu patrimonio, e inventará tu linaje en la tierra, e invernará tu linaje en la tierra por los catunes necesarios, a la espera de tus traductores, de tus personas ofrendas, intérpretes sagrados, guías de pueblos, guías de personas espíritus, de la persona comunal, de la persona tortuga, de la persona tormenta, de la persona jaguar, de la persona conciencia, de la persona hombre-mujer, guías de la dualidad, los que venerarán como propios tus restos calcinados por la guerra, los que harán hablar la voz de tus cenizas, de tu follaje vuelto incienso, copal de tus códices devorados, abono para la nueva floración, los que escucharán la voz de tus venerables envueltos, sembrados en las ollas primigenias de la pirámide, hombres y mujeres, los primeros quienes nos dieron origen y nos velaron cuando dormimos la noche de la tierra. Vendrán de nuevo en el corazón de tus progenitores, brotarán de nuevo del corazón de tus entrañas los profetas, aquines, sacerdotes del culto solar, adoradores recios de tu suerte. Y luego el número 4 de este poema, Piedra del Tiempo, donde ya introduzco el sentipensar indocristiano. Dice: Jesús venado, Padre Sol, Madre Luna, Madre Tierra, Abuelo Viento, Abuelo Fuego, Abuela Agua, Abuela Tormenta, Jesús hombre de maíz. Será el día en que los hijos ya no abandonarán a sus padres, ni sus nietos a sus abuelos. Reconocido será el rostro del sol, adorado será su versículo dorado. En boca de Jesús amanecerá el sol, con su sacrificio fermentará la tierra de sangre y vida. Jesús pájaro quetzal, Jesús pájaro serpiente, Jesús el de la cruz foliada, Jesús hombre de maíz. Florecerá la semilla del nuevo sol en tu sonrisa. Entonces Jesús leerá los códices sagrados, descifrará los glifos antiguos y tendrá oídos para oír y ojos para ver la angustia de preñez y la paz de cada año solar, de cada día con que se
agita el curso de las aguas y miran curiosos los ojos de los niños. Ah, entonces Jesús se hará niño y niña, se arrimará a las piedras y a las ramas para ver pasar a las hormigas y ver cómo se alimentan de sol las lagartijas. Será el día en que se abrirán las tumbas de los antepasados y reconocerá la resurrección de sus muertos, pues él también llevará un atavío de plumas en su frente y un atajo de jades en su pecho y en sus brazos. Será el día en que Jesús hablará en lengua indígena, además de la Castilla, el día en que se avergonzará en el que no se avergonzará de ser cristiano, porque se alegrará su corazón de ser maya. Jesús, Ahau, Hijo de Dios, Hijo del hombre, Hijo del sol, Hijo del tiempo, Hijo de la tierra, Hijo del maíz, Hijo de los puntos cardinales, Hijo del árbol de la cruz, Hijo y Padre, Espíritu progenitor, creador y formador, Jesús, Ahau, semilla del nuevo sol, Catún, piedra del tiempo, agua que corre, viento que viene. Wow, sí nos invita mucho a reflexionar el involucramiento de nuestras raíces, ¿no? Sí, cuando te escucho, yo visualizaba qué hubiera sucedido si se hubiera mantenido desde que llega la invasión de los españoles a nuestras tierras, en la conquista, en esta etapa. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sostenido o mantenido ese encuentro de los dos mundos? Porque cuando hablas de Jesús desde este horizonte judío-cristiano occidental, contra cómo se hubiera percibido esa divinidad desde este pensamiento mágico de nuestros pueblos originarios. Yuri Norosov, que fue un investigador científico ruso de la lingüística maya, que descubrió o fue uno de los aportadores más importantes para el desciframiento de la escritura maya, nunca visitó Yucatán ni la zona del Mayap en Centroamérica hasta el final de sus días. Y él decía, lo hizo por el problema de la Guerra Fría. Y entonces él hizo sus estudios en Rusia. Y entonces él decía, es que ningún pensamiento humano puede ser cancelado solamente en una región del mundo. En cualquier lugar del mundo, algo hecho por el ser humano puede ser descifrado por otro ser humano. Y eso yo lo aplico a la espiritualidad también. Es decir, cualquier acontecimiento espiritual trascendente en el ser humano puede ser descifrado por cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo. Imagínense el acontecimiento espiritual de Jesús en Palestina en aquella época con su resurrección. Imagínense cómo no iba a tener esa repercusión en toda la humanidad. En cualquier cultura se reproduce de alguna manera o se reencuentra esa espiritualidad, como lo fue con los mayas, con los náhuatl, en diferente manera de interpretarlo, como fue el caso nuestro con Quetzalcóatl, Cuculcán, Cucumatz, llamado también aquí, que era hombre Dios, que también había vivido como un héroe sagrado, liderando a su pueblo, y había entrado en sacrificio y luego resucitado. O sea, eso no vinieron los españoles a enseñárselos, ellos lo fueron descifrando. ¿Sí? Es interesante descifrarlo con toda la información que contenían
y lo fueron configurando. Pues es el espíritu. Sí, sí. O sea, el espíritu es más allá de la experiencia de un solo pueblo o de una sola religión, ¿no? Es el espíritu de toda la humanidad y de todo el cosmos, ¿no? Rompe completamente entonces con la idea Sí. de ese llamado pueblo elegido. Así es. Exactamente. Rompe completamente. Sí. Sí, y yo quería preguntarte ya para cerrar, estamos muy acostumbrados, hablando de la poesía, a consumir literatura y poesía europea, en el mejor de los casos, literatura latinoamericana. Entonces, ¿por qué tenemos que consumir también poesía con raíces indígenas, con raíces náhuatl y de distintas mayas, por ejemplo? Claro, es una invitación a la lectura. La lectura por sí misma es algo que abre horizontes. No importa de dónde vengan los libros, como estamos hablando, ¿no? Entrar al espíritu de la poesía nos conecta con el espíritu humano y el espíritu del cosmos, que es en su corazón. El corazón del cosmos es donde está el creador, el dador de la vida de todos y de todas, ¿no? Entonces no importa con qué literatura vayas entrando, claro que lo mejor sería que nosotros como mexicanos tuviéramos el acceso inmediato a nuestra propia literatura. Eso sería lo mejor, sería formidable, ¿no? Sí. Pero si no tenemos ese acceso, no importa, lee y ve encontrando los enlaces que esto tiene para nuestra propia alma. Ve haciendo lo mismo que hacían ellos, que es descifrar. Descifrar. Porque partimos de la idea de que ya hay una información primigenia en cada uno de nosotros y que se va develando conforme va avanzando las etapas de la vida. Claro. Sí. Por eso ahí el cuestionamiento es cómo Jesús descifra nuestros códices en este poema, ¿no? Aprende a descifrarlos. Digo, es metafóricamente, ¿no? Porque es como entrar en esa apertura de nuestro sentipensar, de que no importa la religión, lo que importa es la espiritualidad. Así es, la espiritualidad como una facultad y una dimensión que tenemos todo ser humano. Exacto. Y todo ser vivo. Y todo ser vivo. Que ese es otro elemento que nos puede permitir seguir platicando contigo, porque poco a poco se va abriendo el abanico de que este sentipensar todo conecta, y que también cuando damos el respeto debido, la honra debida, también hay una comunicación. No es a veces tan racional, sensorial, de una forma u otra. Claro. Sí, claro. También pues hay otros elementos en nuestra naturaleza, ¿no? Que también tienen su grado de espiritualidad y que tal vez nosotros no conocemos. Y que estará muy propio seguramente de esta cultura maya y de esta cultura náhuatl, de esta visión integradora del ser como tal. Claro. Muy bien, Benito. Pues gracias una vez más con tu presencia, agradecidos con tu presencia esta mañana aquí a primera hora, y sobre todo porque nos muestras un lado que no es común cuando hacemos temas en este caso este ejercicio que nutre, tú bien lo dijiste, al interior del ser. Exactamente. ¿Alguna última reflexión que nos quieras hacer? Sí, quisiera leer la contraportada de mi último libro del Sentipensar Indocristiano. Viviré este día como si fuera el último de mi existencia. Tengo tan solo una vida, y la vida está en una medida del tiempo. Cuando malgasto un día, destruyo el que viene. Si malgasto el hoy, destruyo la última parte de mi vida. Por lo tanto, trataré con ternura y afecto cada hora, porque no retornará jamás. Y si es mi último día, será mi monumento más grande.